Bien, continuamos entonces con el ejercicio. Bien, entonces íbamos derivando la función. Ahora nos tocaba derivar con respecto de coseno, ¿no? Ahora, la derivada con respecto de coseno, ¿cuánto sería ahí? Habíamos dicho que según fórmula, ahí lo hemos anotado, ¿no? Derivada de un coseno es menos seno del mismo argumento y recién derivo su argumento, ¿no? Con respecto a la variable que voy a derivar. Ahora, aquí lo voy a hacer de forma directa por el signo, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría el signo con el signo de la derivada? Quedaría positivo, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿no? Fíjense. Si este es negativo de acá, más el menos de la derivada va a quedar positivo. Entonces aquí quedaría coseno, diré seno, ¿no? Seno, seno, seno. Ahora sí. Derivada de coseno menos seno. Menos con menos se hace más y aquí queda seno. Y copian el mismo argumento, ¿no? Tal como está. Bien, ahora, una vez que derivan, ahora recién derivan este argumento con respecto de x. ¿Cuánto sería su derivada con respecto de x? Ahora, algo muy importante ahí, antes de derivar x, ¿qué tienen que derivar ahí? Tenemos que derivar la La raíz, ¿no? raíz. ¿Sí? La Nuevamente raíz. estamos en la situación de la raíz. Bien, entonces voy a volver a anotar acá esto. Esta es la raíz, y si lo expreso sería también así, ¿no? Un medio. Listo, entonces voy a trabajar a partir de ese punto. Entonces sería un medio. Acá voy a copiar lo mismo, ¿no? Y sobre x menos z, un medio menos 1 menos un medio. Y recién derivo ahora el argumento, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentra x? ¿En el numerador o denominador del argumento? Se encuentra abajo, ¿no? Entonces directamente aplican la fórmula constante sobre variable, ¿sí? Constante sobre variable. De entrada tiene un signo negativo, ¿no? Signo negativo. Copian la constante que es y. Esto lo elevan al cuadrado, ¿no? Y ahora, eso lo que lo elevan al cuadrado derivan esto con respecto a x. ¿Cuánto sería? Sería directamente 1. Y esto lo encierran entre un paréntesis porque tiene negativo, ¿no? Listo. Esto, entonces, todo esto representa la derivada de la función con respecto de x. ¿Sí? Listo. Ya tenemos entonces eso. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero ahora tengo que derivar con respecto de z en el denominador. Entonces derivo. Derivar la función con respecto de z. Para el primero, ¿cómo sería? ¿Dónde está la variable ahí? ¿Numerador o denominador? Numerador. Numerador. Entonces, ¿qué Numerador. fórmula aplico? Aplico esta fórmula acá, ¿no? Variable sobre constante. ¿Qué dice la fórmula? Solamente deriva el numerador y lo demás copio, me dice. Entonces, derivada de z es 1 y copio la constante, ¿no? Que en este caso sería x menos y. Listo, nada más. Ahora, lo mismo acá, ¿no? Derivada de coseno es menos seno, pero con el menos se va a volver positivo. Entonces acá sería positivo, seno del, copio lo mismo. Y recién acá derivo con respecto de z, ¿no? Pero fíjense que acá z se encuentra en el denominador nuevamente, ¿no? ¿Sí? Pero antes de derivar z tengo que derivar la raíz, ¿sí? No puedo derivar de forma directa. Derivo entonces la raíz. Derivar la raíz aquí sería un medio. Copio el argumento tal como está. Un medio menos 1 menos un medio. Bueno, recién aquí derivo ahora z.
Y nuevamente me hago la pregunta, ¿dónde se encuentra z en el denominador? Entonces, nuevamente aplico esta fórmula, ¿no? Constante sobre variable. Entonces quedaría menos, copio la constante, donde está la variable, aquí está la variable, ¿no? Lo elevo al cuadrado. Y ahí derivo, ¿no? Derivada de z, ¿cuánto sería? Menos 1. De x hace 0, ¿no? 0 más menos 1 más. Listo. Entonces, todo esto sería la derivada de la función z con respecto a x. Ahora, aquí lo siguiente sería ordenar, ¿no? ¿Sí? Lo ordenan ahí. Bien. También lo pueden dejar ahí. Yo lo veo que está bien ahí, porque fíjense, ordenar nuevamente todo esto, se pierde un poco de tiempo, ¿no? Sí. Pero yo creo que si lo hacen así, está bien. Pueden hacerlo con colores, así identificando, ¿no? Cuál es la derivada y todo eso. Y Sí, letra dijo el clara. ingeniero que solo bastaba con derivarlo bien Ajá. y ya lo dejamos ahí. Ya. Tiene que Sí, ser no es letra, necesario explicar. ajá, letra clara, anótenlo ya en el examen. Ahora, nótese que acá, para hacer la derivada de z con respecto a y, ¿qué derivada se repite acá? La de z, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, si esto derivaron bien y saben que está bien, ¿no? Lo copian directamente para ganar tiempo, ¿no? En el examen. Lo copian de forma rápida. Porque es lo mismo, ¿no? Sí. Es, copian lo mismo entonces. Un poquito largo, ¿no? Sí, Bien. sí, buenísimo. Fíjense que así es el examen, más o menos. Pero si ustedes se No, fijan, si se fijan, casi no hemos derivado mucho, ¿no? Más lo que hemos tratado es aplicar las condiciones derivadas, ¿no? O sea, hay que sí, saber bien ubicarse en ese punto. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplito acá. Por ejemplo, aquí, ¿dónde han derivado en toda la función con respecto de z? En la primera, ¿no? En la primera derivada. ¿Dónde hemos derivado prácticamente? Les voy a tiquear con celestito para que se den cuenta, ¿no? La única derivada que hicimos acá ha sido acá nomás. La única derivada que hicimos acá, bueno, el seno ya teníamos que hacerlo, pero respecto a la variable, lo único que hicimos fue derivar esto. Eso que tiqué es lo único que han hecho la derivada, ¿no? Y esas derivadas no son difíciles, ¿no? Lo que lleva tiempo es más que todo el ordenar, ¿no? ¿Sí? Eso. ¿Ya? Bueno, entonces hagamos la derivada con respecto a y con eso ya terminamos el ejercicio 3. Ya, ahora, aquí donde se encuentra la función para derivar con respecto a y. Si se fijan, nuevamente se encuentra en el denominador y, entonces hago los mismos pasos que hicimos al comienzo, ¿no? Con respecto a x. Va a ser casi todo lo mismo, pero al momento de derivar con respecto a la variable y, ahí va a cambiar, ¿no? Entonces aplican constante sobre variable. Aquí está la variable. Esto lo elevan al cuadrado, ¿no? Copian la constante que es z. Y ahora derivan la raíz, ¿no? Donde se encuentra la variable. Entonces aquí sería un medio. X menos y. Un medio menos un medio. Y acá deriva, ¿no? Derivada con respecto a y sería menos 1. ¿Sí? Porque x es 0, ¿no? Es 0. Listo. Ahora una vez derivado con respecto a y, me voy a la otra función. Ahora me toca derivar con respecto a y. Ahora fíjense que nuevamente ahí derivo, ¿no? Derivada de coseno es menos seno, pero con el signo menos se vuelve positivo. Listo, ya hemos derivado. Ahora me toca derivar la raíz, ¿no? La raíz. Derivando la raíz, vamos a dejar de esta forma, ¿no? Bájalo un medio. Aquí quedaría y sobre x menos z, ¿no? Un medio menos un medio. Y acá derivan con respecto de y. Ahora, fíjense, ¿dónde se encuentra aquí la variable? En el numerador, ¿no?
fíjense que acá es xz, eso es constante con respecto a y. Entonces la derivada directamente con variable sobre constante sería, derivada de y es 1 y copian la constante. Y ahí termina su ejercicio. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos al otro. Sí, ¿no? Bien, la cuarta pregunta. Bien, es un ejercicio de aplicación de la regla de la cadena, dice. Vamos a leer la pregunta, dice. Se tiene un cilindro hueco metálico sin tapa a ambos lados. Bueno, así, ¿no? Bueno, creo que no es la regla de la cadena, es aplicación de Lagrange. Bien, fíjense que es sin tapa, ¿no? Entonces vamos a anotar así, vamos a pintar esto. Este sería entonces el cilindro. Y así nomás no lo pintemos. Ya. Bueno, ¿qué más dice? Sí, se tiene un cilindro hueco metálico sin tapa. En ambos lados, ¿no? Entonces no tiene tapa. Se somete a un proceso de calentamiento a altas temperaturas. ¿Sí? Se somete. Ahora, dice, si su radio aumenta, es aplicación de la regla de cadena. Si su radio aumenta, dice aumenta, ¿no? Entonces radio aumenta, ¿no? Entonces aquí lo voy a anotar. Positivo, ¿cuánto aumenta el radio? A una velocidad de 0.01 metros sobre segundos. Y su altura disminuye. Disminuye. Entonces, ¿qué signo anoto acá? Negativo, ¿no? Porque dice disminuye, decrece, eso indica negativo. Sería 48 centímetros sobre minutos. Ya, ahora dice, hallar la variación del área del cilindro en el instante en que su radio, entonces nos dice cuándo cuando el radio vale, en este caso, 10 centímetros y su altura vale 50 centímetros. Ahora les pregunto, ¿todo se encuentra en la misma unidad o hay que modificar algo? Hay que modificar. Hay que no. Entonces ustedes eligen, bien lo llevan a metros o bien lo llevan a centímetros, pero de preferencia lleven a la variable que más, o sea, aquí tenemos más centímetros que metros, ¿no? Entonces llevémoslo a centímetros al primero. Decimos en un metro hay 100 centímetros. Ahora, también tiene que quedar la unidad del tiempo en una misma unidad. Acá está en minutos, acá está en segundos. Acá podemos hacer lo siguiente, igual llevarlo a minutos, ¿no? Un minuto tiene 60 segundos. Es, un minuto tiene 60 segundos. Bien, ¿cuánto da eso? Multiplíquenlo. Calculadora. Auxiliar, no tendría que ir el 60 segundos arriba. Ah, verdad. Sí, hay que cambiar eso. Bien. 60. Entonces ubico donde está el segundo, está abajo, entonces lo coloco arriba. En un minuto hay 60 segundos. Ahora sí, ¿no? Ya. Como diría el docente, era para ver si están atentos. Ya. Ya. 60, ¿sabes? 60, ¿no? Ya, anotemos 60. 60, sería en este caso, ¿está sobre sale 60? Sí. Sí, Ah, sale ya. 60. Está bien. 60 centímetros sobre minuto. Sí, porque fíjense que este 0.01 representa 1 sobre 100 significa que da 60. Está bien. Positivo.
Listo. Ahora, entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos que determinar? El área del cilindro, ¿no? Bien, entonces, fíjense que es sin tapa, ¿no? Sin tapa. Entonces, esta área no se pinta. La única área que tendríamos que hallar es esta, ¿no? Y por si acaso, esto vale 2pi. 2pi radio, ¿no? Esta parte de acá vale 2pi radio. Se lo queda vuelta, ¿no? Y como esto tiene una altura h, ¿cuál sería entonces el área de esto? Sería 2pi radio por altura. Esto nomás sería el área del cilindro. Bueno, la fórmula general a veces, bueno, la general cuando es el cilindro queda más 2 veces pi radio cuadrado, ¿no? Pero eso es cuando tiene las dos tapas. Pero en este caso dice que no tiene las dos tapas, ¿no? Entonces, eso se anula. Esto no entraría. O sea, si dijera tuviera una tapa, acá sería más pi radio cuadrado, ¿no ves? ¿Sí? Pero en este caso lo especifica la pregunta. Solamente dice que tiene, bueno, no tiene tapa, ¿no? Directamente estamos considerando solamente esta región de acá. Esto no. Solamente es esa región nomás estamos considerando. ¿Se tiene, no? Entonces ahí, este sería el área del cilindro. Entonces, el área aquí depende de dos variables. ¿Quiénes son? El radio y depende de la altura, ¿no? Y el radio depende de dos variables también. Bueno, solamente depende del tiempo, ¿no? Del tiempo y del tiempo. Por tanto, aquí planteo, la derivada del área con respecto del tiempo va a ser igual a derivada del área con respecto al radio por derivada de radio con respecto al tiempo, más derivada del área con respecto a la altura por derivada de la altura con respecto al tiempo. Entonces, fíjense que la multiplicación y suma de estas derivadas me va a dar el área, la derivada del área con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque fíjense, dice hallar la variación del cilindro en el instante. Entonces es referido al tiempo, ¿no? Sí o sí es referido al tiempo. ¿Ya? Entonces acá encuentro la derivada. Derivada del área con respecto a radio, ¿cuánto sería acá? R variable y H constante, ¿no? Sería directamente 2 veces pi H. Derivada del área con respecto a la altura sería 2pi por radio, ¿no? ¿Sí? Ahora, esto decía en el instante cuando R valía 10 centímetros y la altura valía 50. Ahora aquí directamente podemos aprovechar por reemplazar, ¿no? Sería 2pi, la altura vale 50. Esto sería 100 pi. También acá sería 2 veces pi, la radio vale 10, 20 pi. Listo, entonces acá directamente decimos derivada del área con respecto al tiempo. Derivada del área con respecto al radio, ya tenemos en su forma ya reemplazado, ¿no? Sería 100 pi. Ahora, este de acá, derivada de radio con respecto al tiempo, ¿cuál sería acá? ¿El primero o el segundo? El primero, ¿no? El primero. Lo voy a anotar así, ¿ya? Este representa la derivada de radio, porque fíjense, dice radio, ¿no? El radio aumenta, entonces, con respecto al tiempo. Esta es la derivada de radio con respecto al tiempo, y fíjense que es positivo, más 60 centímetros, o sea, signo positivo, ¿no? Centímetros sobre minuto. Es positivo. Luego, lo mismo decimos, más derivada del área con respecto a la altura, ya lo tenemos igual, es 20 pi centímetros. Por, ahora derivada de la altura con respecto al tiempo, en este caso fíjense que es negativo, ¿no? Entonces ahí en la nota derivada de la altura con respecto del tiempo es menos 48 centímetros sobre minuto.
Bien, introduzcan eso. ¿Cuánto sale en calculadora? A ver, por favor, ¿lo calculan? ¿Sale positivo o negativo? Bueno, creo que está un poco mal su audio. Positivo. Ya, 5040 pi, ¿no? Sí, 5040 pi. Pi. Si quieren multiplican igual por 3.14, pero igual lo pones así. Centímetros cuadrados. Va. Sí, está bien, está bien, está bien. Sobre el minuto. Está bien, está bien. Ya, ahora, esta solo sería la respuesta. Ahora les pregunto, ¿termina ahí el ejercicio o no? Bueno, ¿qué dicen? ¿Ahí termina o falta todavía? La conclusión. Falta la conclusión a eso, ¿sí? Cuando ustedes resuelven estos ejercicios, siempre se coloca una conclusión. Hasta aquí está bien, pero le falta, ¿no? Tal vez no tengan la nota completa. Para tener la nota completa, tienen que colocar su interpretación. Y siempre se guían con la pregunta, ¿no? Dice hallar la variación. Entonces ustedes colocan la variación del área del cilindro Como salió positivo, decimos, bueno, vamos a utilizar la misma palabra que él utilizó, ¿no? Aumenta a razón de 5040 pi centímetros cuadrados sobre segundo. Listo, y ahí termina su ejercicio. Ahora, en caso que ya salió negativo, acá se coloca la palabra, ¿no? Eso no se olvide. La palabra disminuye y ya no se coloca aquí el signo, ¿ya? Porque la palabra ya lo dice, ¿no? Si fuera negativo. Como es positivo, acá es positivo, no hay ningún problema. Bien. ¿No sería minuto al cuadrado? Ah, verdad, verdad, verdad. Tiene razón. Bien, a veces en el examen igual sucede, ¿no? Que estar bien atento en el examen. Listo. Bueno, ¿alguna observación crítica más que tengan al ejercicio? El ejercicio es muy similar al que hice la anterior vez del cono, creo. Sí, exactamente. Solo cambia la figura. Ajá, este es más cortito, si se da cuenta. El otro era largo, ¿no? Sí, el otro era más largo. Más fácil esto. Este está un poquito más fácil, ¿no? Ajá, porque el área era diferente. Ya, van a practicar, por si acaso, hay también ejercicios donde piden lo mismo. Sí. Y de este lado iba a hacer en clase. De un trapezoide, ¿no? De un trapecio. Me acuerdo que hay ejercicio igual de esto, para hacer del mismo tipo, ¿no? Puede ser que en el examen les pido el volumen de esto también, ¿no? Háganlo con volumen, practíquenlo con volumen. Cuando es con volumen, su volumen de esta figura es pi por radio al cuadrado por altura, ¿no? Ese es el volumen del cilindro, ¿no? Del cilindro, voy a anotar acá, cilindro. Cuando es cilindro, no se hace por partes, como acá, ¿no? El área. Directamente se toma el total, ¿ya? Cuando es con volumen. Cuando es área, sí se toman los pedacitos, como en este caso. Ah, también me acuerdo de ahí, hay de una bañera, el mismo ejercicio. Lo van a revisar igual, ¿ya? Hay una bañera, hay un modelo de examen que les pide con una bañera. Y más o menos la gráfica es así. Ahora también me acuerdo que hay una ventana, lo han debido ver en los modelos. Y así es su figura. Así, bueno, he visto que hay así, así. Después hay de un... Esto por si acaso ya no es regla de la cadena, es aplicación de Lagrange, ¿no? De un cono con una circunferencia. Diré con un cilindro, ¿no?
Aquí lo que le pide es encontrar las dimensiones del cono, ¿no? Eso. Bueno, más o menos esos son los modelos que he visto, ¿no? Que hay diferentes tipos. Pero la aplicación de este ejercicio sería el trapecio y el trapecio y el cilindro, ¿no? Estos tres ejercicios acá son aplicación de Lagrange. ¿Lo han debido ver con el ingeniero o no lo vieron ese tema? Creo que no. ¿No Con lo el han ingeniero visto? Napoleón, no. Ah, y entonces no le va a preguntar esto. Sí, si no lo avanzó, no lo va a entrar. Va a entrar para el segundo El paso. trapecio creo que sí. Del trapecio sí es El aplicación de trapecio creo esto. que sí, 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 sí. Ya, bueno. Si no hay más preguntas, lo damos por finalizado la ayudantía. Listo. Bueno, que tengan entonces buenas noches. Lo envío el documento al final ya de la clase. Gracias. Ya, hasta luego, hasta luego.